Miroslava, muy buenos días. ¿Cómo Hola, estás? Bienvenida gracias. a esta pequeña plática. Te agradezco mucho que me acompañes. Y pues es algo muy sencillo, nada más es conocer tu lado viajero, que de hecho, pues en parte así nos conocimos. Bueno, ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos? ¿Cómo fue? Sí, ¿Cómo fue? bueno, realmente ya son tantos años que mejor, a lo mejor no me acuerdo bien, pero fue por el hecho que este mundo está muy pequeño y la gente se encuentra entre ellos muy fácilmente. Cada vez más fácil, antes no era tan fácil, pero pues casualidades de la vida. No, no, de hecho, déjame te recuerdo cómo fue. Yo todavía vivía en México, efectivamente fue por ahí del 90 y piquito, bueno, no me acuerdo exactamente. Estábamos en un foro de ICQ, cuando existía ICQ y cuando no había redes sociales. Y tú preguntaste algo, algún problema traías con la computadora y de ahí empezamos a conversar. Y fue hasta yo creo casi 98 por ahí así, que coincidimos en un viaje en Miami, que tú venías de, no sé si de Europa o no sé de dónde, yo venía de Eso estás Sudamérica. muy atrás porque yo apenas 98 llegué a Colombia o O, no. o bueno, entonces fue un poco después. ¿Cuándo empezaste a viajar tú a Miami? Sería que conversé desde mi bachillerato. ¿Cuándo llegaste tú a pasar por Miami? Uf, ¿Sí te eso acuerdas que fue, yo coincidimos creo ahí? que en alrededor del año 2000. Yo llegué a Colombia, si me acuerdo bien, en el 98 o 99. Ok, entonces habrá sido, pero Entonces, fue al inicio de nuevo milenio, mejor sí, dicho. sí puede ser, puede ser. Entonces no tiene tanto, nada más tiene 21 años que nos conocemos. Sí, Pero sí te acuerdas que la primera coincidencia fue en Miami. sí, sí, Y ya después, casi cada que voy yo para allá a Bogotá, nos tomamos por lo menos un café y nos ponemos al tanto que sí. lo que sí nunca hemos coincidido aquí en México. No, no quiero ir a México, quiero conocer México, pero para un extranjero que tiene familia al otro lado del mundo es difícil viajar demasiado por este continente porque mis vacaciones se reparten entre En viajes Europa. aquí y viajes a visitar mi familia. Claro, claro. Oye, cuéntanos un poquito cómo es que empezó esta aventura en tu vida del otro lado del mundo, porque digo, por lo que hemos platicado, tú eres como una colombiana que nació en Eslovaquia, porque eres Yo soy, eslovaca yo con soy corazón colombiano. 100% eslovaca, no tengo nada de genes mezclados No, yo sé, ni una pero mezcla racial. pareciera que te equivocaste de país donde haber nacido, porque tú eres más Dios se rumbera que, equivocó donde puso mi alma. exacto, porque tú eres más rumbera que muchas colombianas. Sí, sí, mi mamá tiene un dicho, ella dice, uno tiene la casa donde tiene la familia y mi familia la formé aquí en Colombia y esto es mi Sí, casa, yo me siento colombiana, me siento también eslovaca. Lo que pasa es que yo ya mitad de mi vida estoy viviendo aquí en Colombia, así que es estoy indecisa si soy colombiana o eslovaca. De raza soy eslovaca pura, y sí, no tiene claro, nada. claro. Eh, yo estoy casada con un colombiano y mi familia prácticamente es ya Colombia. Mayor parte del año vivimos aquí en Colombia, pasamos siempre verano con mis hijos y mi marido en Europa con mi familia, así que mantenemos también estas raíces. Cuando yo estoy allá soy eslovaca, pero sí es cierto que ya muchas cosas de los europeos en general y eslovacos a mí me molestan. Yo por eso pienso que ya soy más colombiana que eslovaca. Exactamente. Pero bueno, cuéntanos cómo empezó esa inquietud por venirte a este lado, al continente americano, y cómo es que Yo me, elegiste, ¿por qué Colombia?
Yo me vine muy joven a Colombia, terminé universidad y quise viajar y vine a Colombia a hacer una especialización en la Universidad Nacional, un posgrado. Ok. Dije, bueno, si me va a gustar, pues me quedo y me quedé. Me gustó, empecé a trabajar aquí con una empresa extranjera y realmente después de eso ya nunca pensé de volverme a Europa. Y recuerdo en esa época cuando nos conocimos y las primeras veces que llegué a viajar yo a Colombia, que me comentabas junto con tu amiga Marce, me acuerdo que era muy complicado viajar dentro de Colombia por la guerrilla. Esto obviamente ha cambiado mucho y ahora te has vuelto una viajera dentro de Colombia, aprovechando todos esos años perdidos, ¿no? Yo siempre he sido, yo realmente cuando llegué aquí no hablaba nada español. Me llevaron a los 2 meses a un viaje a la costa, que en esa época era muy arriesgado por los secuestros, Sí. pero como yo no entendía, entonces yo no sabía nada del riesgo. Y realmente siempre hemos viajado a Colombia desde el primer año que yo llegué aquí. Eso se debe a que aquí había mucho riesgo. Ay, mira, llegó mi hijo. Ven, saluda Salude, que y te vas y salude. cierras la puerta. Ese es mi Hola. otro yo. ¿Es Dominic? ¿O quién eres tú? Ese es Patrick. No, ese es Patrick. Patrick. Es mi Hola, otro hola yo. Patrick. Bueno, ven y Sí, cierra la muy puerta. bien. Te dije que no viniera, pero Estás curioso. perdón por interrupción, No, no te pero en preocupes. esta época de virtualidad y tener hijos en la casa es imposible de tener Es un rincón cierto, solo. es cierto. Entonces, aquí en Colombia, en los años finales de 90, se desató una guerra de guerrilla muy fuerte y empezaron a secuestrar la gente en las vías. Se llamaban pescas milagrosas. Yo creo que en algún momento Sí, yo te me conté. contaste de eso, sí, claro, claro. Pero pues uno siendo joven, no le importa nada eso, así que yo siempre he viajado. La gente decía, mira, cuando viajan por carretera, siempre se fijen si vienen otros carros en De sentido frente. contrario y si muchos vienen, paren y esperen. Pero realmente a mí nunca me ha pasado nada, nunca he visto nada. No puedo decir que Colombia ha sido antes más peligrosa que ahora porque realmente yo nunca vi nada. O sea, siempre he viajado y nunca vi nada. Pero eso mejoró. Con los años, yo creo que durante el gobierno del presidente Uribe mejoró mucho la seguridad Colombia. De hecho, ese gobierno ha promovido un programa Viajar Seguro por Colombia. La policía acompañaba a los viajeros, así empezó todo. Y después con el proceso de paz, aunque no fue un proceso pues, que hubiésemos querido, pero sí mejoró mucho la situación en Colombia y hoy en día uno puede viajar a sitios que prácticamente son virgen porque la gente nunca pudo ir allá. Claro, claro. Y entonces, en cuanto a seguridad, ¿tú te sientes sin problema alguno para poder viajar en la noche? Incluso pueden viajar en la noche y llegar, estar en la mañana en otro lugar, ¿o no se Anteriormente acostumbra era tanto? imposible, No, sí, anteriormente era imposible viajar de noche, pero ahora mucha gente viaja de noche. Lo que pasa es que las carreteras colombianas no están hechas para viajes de noche, no tienen buena señalización, esas rayas en la vía, eso prácticamente no existe, así que es peligroso por los accidentes, pero por atracos o violencia no, ya no pasa nada. Ah, qué bien. Sí, de hecho yo recuerdo en alguno de mis viajes, creo que sí te llegué a comentar que me quedaba ahí en el, ¿cómo se llama? Donde están las cuatro, la T, el Parque Andino, creo que se llama ese centro comercial. Zona G. Ajá, zona G. Y recuerdo que en uno de esos viajes sonó una explosión y fue precisamente ahí en la plaza comercial, por ahí de principios del 2000 también recuerdo. Y algo que me asustó mucho de las primeras veces que fui a Bogotá fue precisamente que entrando a los estacionamientos
los autos los revisaban con espejos a todo alrededor para ver si traían explosivos y eso a mí me daba miedo porque yo lo había visto en las películas cuando entrabas a zonas militares y cosas así, pero no a un centro comercial. Eso me asusta que a un mexicano le da eso miedo. Pues, ¿a lo siguen haciendo eso? Siguen haciendo eso, sí. Ok. Sí. Ya no se ve tanto militar en las vías. Anteriormente las vías eran completamente militarizadas, la de afuera. Ahora ya no se ve tanto militar, pero sí todavía puede haber problemas con atentados. Creo Ok. que incluso ahora hemos celebrado uno, no sé si oíste, una bomba, un suicida carro bomba que se metió en una escuela de policía. Creo que celebraron ahora 2 años, celebraron, Ah, conmemoraron. conmemoraron. Ah, ok. No, no había escuchado yo de ese bombazo, pero entonces sí, de repente siguen Sí. escuchándose ese O tipo sea, de la noticias. gente loca sigue existiendo, eso, En eso todo no el se ha mundo, en todo exterminado. el mundo, así es. ¿Tú Sí. consideras, Miroslava, que ya viajando dentro de Colombia o viajando en Eslovaquia o cerca de Eslovaquia, cuando vas para allá a ver a tus padres, ¿es costoso viajar dentro de Colombia o no es tan costoso? Ya en la provincia, en el exterior, fuera de Bogotá. Es, O depende, hay para no, todos no los es que sea bolsillos. costoso. Lo que yo odio y peleo en Colombia esa moda de eco, todo es eco y yo cuando oigo eco ya eso yo lo relaciono con costoso. Ah, O ok. sea, que tú vas a una choza que es eco, pero es súper costosa, te cobran como hotel de 5 estrellas, eso sí Con me todos los enoja. lujos. Claro. Sí, pero con los cambios en seguridad en Colombia han llegado unas cadenas muy grandes, entonces hay más competencia, es mejor Ujú. calidad de hoteles. Eh, entonces, en las regiones muy turísticas o ciudades grandes se consigue viajar a precios cómodos. Pero en general, Colombia y yo diría que Sudamérica en sí no es barato viajar. O Así es. sea, todo cuesta, ¿no? Sí, sí, Hay que sí. tener una billetera sin fondo. O en euros. En esto aquí en Europa sí es mucho más barato viajar porque allá se usa ese sistema de last minute. Entonces, nosotros cuando vamos allá no organizamos viajes, sino que compramos todo en último momento y ahí sí es muy barato. Ah, ok. Ok, ok. Aquí en Colombia, ¿han viajado solamente por hoteles o han usado Airbnb, por ejemplo? Porque Yo he veo que... tenido muy mala experiencia con Airbnb, realmente Ah, lo ¿de odio. verdad? Ok, ok, ok. Sí, sí, yo prefiero Booking en Colombia. Me parece que las condiciones que impone Booking protegen un poco más al viajero. A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, en Cali, que he reservado y al último momento me cancelan reserva, entonces me desorganizan todo mi viaje y eso a mí me choca. Claro. Entonces, yo prefiero usar Booking, realmente. Ah, mira, de hecho yo en Cali tuve una muy buena experiencia con Airbnb. Renté solo una habitación en una zona residencial donde hay casas con alberca y demás. Estaba como a 35 minutos del centro, pero solo recuerdo que tomaba un bus y llegaba directo al centro. Y la verdad tuve muy buena experiencia. Y siempre he tenido buenas experiencias en general en Airbnb, pero yo creo, como dices, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Y a ti no te ha ido Sí, muy bien. ahora de hecho creo que mejoró mucho la oferta en la pandemia, porque incluso no consigues ahora, no solo en las ciudades, sino en el campo, consigues buenos hospedajes, fincas y todo eso. No lo he probado por eso, porque he tenido mala experiencia con Claro, ellos. claro. Pero los calificaste pésimo, seguramente, ¿verdad? Porque así, eso es lo que ayuda. Pesimísimo. Eso es lo que ayuda mucho a los nuevos viajeros a que precisamente veamos qué tan bueno puede ser ese lugar o qué problemas tuvo otra gente, ¿no? Sí, sí. Ah, pues muy, muy bien, Miroslava. Oye, y en cuanto a el hecho de que sigas, bueno, porque obviamente, como dices, eres eslovaca 100%, supongo que mucha gente no sabe que hablas perfecto colombiano, ¿verdad? Entonces, ¿te ha Sí. tocado que hablen detrás de ti y que de repente voltees y les digas en perfecto colombiano, oye, sí te entiendo todo lo que estás diciendo? Cuéntanos algo de Sí, eso.
no me he podido mimetizar. No, definitivamente eso va a ser. Tus hijos No, sí lo porque van a lograr. además soy muy alta, grande, entonces es Claro, imposible que me mimetice por muy bien que hable español. correcto, Todos saben que soy extranjero. por supuesto. Pero lo bueno es, no sé cómo en México, pero en Colombia la gente no habla más de ti a las espaldas, entonces no me he tocado No te ha eso tocado, jamás. pero te ha Siempre hablan tocado, bien de ti. exacto, exacto. Pero te ha tocado tal vez que quieran cobrarte más viéndote como No, turista, como extranjera. no, porque yo pongo cara de colombiana y ya no, no, mentiras. No, no me ha pasado. Colombianos no. Tal vez en la costa, en Cartagena, es una excepción entre muchas, pero no. No, en Colombia ha crecido mucho turismo, yo diría en los últimos 10 años se ha desbordado Ujú. y eso acostumbró, enseñó a los colombianos cobrar lo que es, o sea, cobran igual al extranjero que al colombiano, no hacen diferencia porque Ah, qué saben bueno, que si cobran lo que es, vuelve más extranjero. es correcto. Pero ¿eso lo cuida el gobierno o la propia gente se ha hecho consciente de que debe de ser así? La propia gente se ha hecho consciente por el mismo crecimiento de turismo. O sea, es Claro. mejor que todo el año te llegan turistas que te lleguen 2 al año y les cobras mucho. Sí, si los tratas bien, obviamente eso es buena reputación para ellos, la gente lo Sí, platica con sus sí. Y en los sitios como en Cartagena, donde era ese problema que cobraban a turistas, y de vez en cuando pasa, Ajá. tratan de enseñarles las mismas autoridades que no deben hacer eso. Entonces, sí hay también educación por parte del gobierno. Ah, qué bien, qué bien. Sí, de hecho, ahorita que mencionas Cartagena y entrando un poquito a esto de la pandemia, bueno, tú me has dicho o me habías comentado que tú sigues viajando y te sigues teniendo prácticamente tu vida normal, pero recuerdo que en un principio sí me comentabas que creo que tenían que estar encerrados algunos días a la semana, si mal no recuerdo, a los inicios de la pandemia. Aquí empezó pandemia 15 de marzo y prácticamente desde 1 de abril nos pusieron en cuarentena total. Los niños no podían salir a la calle, Ujú. o sea, mayores de, yo no sé, 70 años poco, y eso duró hasta fin de agosto. Realmente fue duro. No, y más para ti que estás acostumbrada a salir todo el tiempo. Sí, 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 fue duro, fue desesperante. Supongo que tienes entonces ya más de un año de no ir a Eslovaquia, ¿correcto? Sí, sí. Aquí salimos, incluso durante esa cuarentena salimos de viaje. Era Ujú. muy bueno porque hicimos 1,000 kilómetros en 12 horas. Eso no se hace tan rápido. Wow, ok. Sí, fue muy bueno, pero como nosotros viajamos por los niños en vacaciones, que es a mitad del año, julio, agosto, y Ujú. estuvimos precisamente cerrados aquí en Colombia en esa cuarentena, el aeropuerto estaba cerrado, no había vuelos, no pudimos viajar a Europa el año pasado en verano. Pensábamos viajar en invierno, pero sucedió lo contrario, cerraron Europa ahora en invierno, entonces tampoco pudimos viajar. Han dicho, Exacto. esa pandemia se va y se viene así entre continentes. Esperemos que este verano podremos viajar, aunque pues ya uno no puede decir, así que Sí, año y medio llevamos sin poder viajar a Europa. todo ha cambiado definitivamente. A la calle, ahí en Colombia, ¿la gente está saliendo con cubrebocas o ya la mayoría de la gente está sin? Aquí actualmente estamos, digamos, en situación virológica baja. Es Ujú, por el clima. En los meses de enero, febrero en Colombia son los mejores meses por el clima. ujú. Y prácticamente fueron eliminadas todas las restricciones, quedaron solamente tapabocas y Ok. los aforos. Pero tapabocas ya, incluso en Bogotá, mucha gente ya sale sin tapabocas. En los pueblos ni saben que hay pandemia, así que allá nunca usaron tapabocas. Ok, Uno cuando quiere descansar de todo eso se va a un pueblo bien, bien remoto y allá no existe pandemia, allá la vida siguió normal. exacto, exacto. Ah, qué bien. Qué bueno que han estado.
pues saliendo un poco para despejarse, como dices, del encierro que fue muy pesado al principio y algo que nunca habíamos vivido y que esperemos que no se vuelva a vivir así, ¿no? Tan acotado. Bueno, yo sí se ha vivido, hubo gripe española, fue lo mismo, duró 2 años, así que sabemos que todavía nos espera un año de esto. Bueno, pero a nivel mundial y que nos tuvieran encerrados sin salir de casa, bueno, aquí en México no nos había pasado. Digo, sí habíamos escuchado que sucedía, pero no a tal grado en el que todo el mundo, como dices, se tuviera que encerrar en una época de un lado, en otra época del otro, pero que nos esté afectando a todos, ¿no? Sí, digamos que lo que yo vi muy, muy feo en esta pandemia y lo sigo viendo porque ahora se repite eso en Europa, es el mal trabajo de medios de comunicación, porque ellos nos metieron miedo, ellos nos metieron pánico, nosotros en plena pandemia nos fuimos para la costa porque yo ya veía que esto iba para larga y dije, bueno, los niños llevan en la casa encerrados 3 meses sin poder, porque los niños en Bogotá no podían salir ni a la calle. Okay. Entonces dijimos, no, nos vamos, nos fuimos a la finca de una amiga en la costa, lo más lejos que se podía ir, porque ya después solo con lancha. Sí. Y cuando pusimos las fotos en redes sociales, nos llegaban cientos de mensajes, pero ustedes cómo hicieron, cómo se fueron allá, cómo se trasladaron. Y yo dije, pero fuimos en el carro, ¿qué pasa? Claro, no, claro. porque aquí la gente, no es como en México, pero pensaba que con todas las restricciones del gobierno teníamos barricadas y no nos podíamos mover. Y eso era cierto, a nosotros 1,000 kilómetros nadie nos paró. Ok. No, pues qué bueno que pudieron hacerlo de alguna manera, ¿no? Sí, esperamos allá que terminen cuarentenas acá y cuando ya pasó lo peor nos devolvimos a Bogotá. Pues sí. Oye, Miroslava, en todos estos años que has estado en Colombia, ¿cuál podrías decir, digo, fuera de tu familia, qué ha sido la mejor experiencia que hayas vivido y cuál es la peor experiencia que has tenido viviendo ahí en Bogotá? ¿En Bogotá o Bueno, en Colombia en general. viajes? Sí. Mi mejor experiencia Quitando a tu fue familia, porque ahora. obviamente eso es lo mejor que te ha pasado, pero quitando a tu familia, ¿qué otra cosa has vivido que te haya agradado mucho, demasiado? O sea, mi mejor experiencia realmente en más de 20 años que llevo viviendo aquí fue ahora en fin de año. Yo conocí Guaviare. Guaviare hasta hace poquitos años era inaccesible para gente. Allá es donde más secuestros hicieron, donde está la zona de distensión de la guerrilla. Allá secuestraron Ingrid Betancourt y ahora tú puedes ir allá y es un sitio impresionante. ¿Es donde están las pinturas Impresionante. rupestres que me mostraste? Sí, Ok. sí. Es un sitio donde la selva es salvaje, donde vuelan guacamayas, que ya no se ve. Y ese sitio de las pinturas rupestres tiene sus energías propias, diría yo, se siente muy, muy, muy especial. Ok. Lo peor que pasa en Colombia es coger una lancha y irse a las islas. Hay muchos accidentes. Ajá. Estos lancheros van como locos. Yo siempre que tengo que hacerlo porque no hay manera, me enojo. Me parece eso horrible, nadie lo controla, cada rato hay accidentes muy feos, se estrellan esas lanchas, van a todas. Eso es lo peor que uno puede hacer. Oye, pero pues, conociéndote, tú les has de decir algo a los lancheros, oye, vete más despacio o algo, o sea, tú no te quedas callada. Pero ellos no te prestan atención. Nosotros a veces vamos, ahorita en Semana Santa vamos a ir a Isla San Bernardo. Okay. Esos son islas que están cerca de Islas Rosario, todo eso es área protegida y es 1 hora en lancha. Ya sé que eso va a ser terrible ese viaje, me toca aguantármelo, la ropa, todo llega mojado, ¿Sí? ¿no? Eso es. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué no pueden ir más despacio? Porque ellos quieren hacer 3 viajes al día para ganar más. El tiempo es dinero, Miroslava, recuerda. El tiempo es dinero, sí. Entonces, esa es la razón, yo creo, estos hombres van matándose por hacer más viajes, aunque en uno de esos, como dices, se estrellan y se quedan sin lancha un mes, ¿no? No, hay muchos accidentes, o sea, eso sí me parece que pero ciertas cosas de seguridad en turismo aquí son exacto. cuestionables. ¿Chocan entre ellos o chocan con rocas sí, o cómo?
Si ahora está aquí un familiar mío, de hecho estuvieron en Islas de Rosario, me dijo, mira, yo jamás he ido tan rápido en una lancha y yo ya vi que nos íbamos a estrellar con otra lancha y se asustó hasta el conductor de lancha, imagínate. O sea, es Ok, muy común. ok. Oye, ahorita que mencionaste a un familiar, supongo que toda tu familia te ha escuchado hablar muy bien de Colombia. ¿No ha habido alguien más que le den ganas de emigrar a Colombia? Todos vienen Pero solo aquí de a visita, pasar pero alguien más que haya querido irse a vivir a Colombia, ¿no? pues en este momento realmente como está la situación en Europa, todos se quieren venir a vivir acá. Lo que pasa es que en Colombia se vive muy bien si uno tiene ingresos buenos. Hay mucha pobreza y salarios mediocres y ahí sí tú no puedes viajar, no vives tan bien, o Claro. sea, no es tan fácil venirse a vivir aquí. Sí, bueno, y como inmigrante, tú tuviste la ventaja también de haber llegado primero a estudiar. Yo creo que eso te facilitó también las cosas para irte acostumbrando a todo. Realmente Colombia tiene como 6 tipos de visas Ah, ok, para inmigrantes, desde compra de propiedades hasta ser estudiante, así que no es difícil conseguir visa de residente en Colombia. De hecho, aquí tenemos medio Venezuela residente en este momento. Ellos cierto. creo que ni siquiera necesitan visa, pero la parte económica sí es bien complicada. Oye, a pesar entonces de que no necesitan los venezolanos visa, ¿se ha llenado de venezolanos buenos o también hay venezolanos que van a Uf, delinquir? uf, toda delincuencia yo creo que se vino a Colombia. Eso es gran problema en este momento de delincuencia. Ellos se dejan llamar extranjeros, Ajá, pero realmente cuando dicen tales extranjeros atracaron la gente, ya todos saben que son venezolanos. claro. Pero ¿y el gobierno, Ah, a pesar de eso, no ha quitado visas o pedir visas a los venezolanos para que puedan lo pasar? que pasa es que esta gente pasa por trocha. Ellos no Ah, pasan porque frontera está cerrada. Realmente fronteras terrestres siguen cerradas. ok. En este momento los vuelos a Brasil están cerrados. El Ujú, resto funciona normal, pero esas personas muy pobres, yo no digo que todos pobres son delincuentes, pero se mezclan con delincuentes, claro, vienen por trocha y vienen caminando, José. Tú ok. cuando viajas hacia esos lados, hacia la costa o hacia la frontera venezolana, tú ves gente caminando con niños por días. Se llevan sus maletas y son grupitos de 5 o 8 personas. Ok, sí, igual como pasa de aquí de México a Estados Unidos, solamente que en Estados Unidos está totalmente controlada la frontera. Me imagino que la frontera de Colombia con Venezuela no debe haber casi nada de Es, ejército, es, es es enorme, selva, es claro. selva y es enorme, es muy difícil controlarla. Wow, qué complicado. Pero, ¿y aún así no hay tipo de redadas o algo así que les pidan documentos cuando están ya dentro de Colombia? ¿No existe Eh, eso? Creo, no estoy segura, yo no soy experta en eso, pero creo que hay como un acuerdo entre naciones suramericanas que entre ellos se pueden movilizar solamente con cédula de ciudadanía. Ah, ok, ok. No, Sí, no sé entonces, cómo se llama ese acuerdo, pero igual a Ecuador se puede ir solamente con cédula, no necesitas pasaporte y ellos tienen también condiciones especiales para quedarse a residir. wow, ok. Ok, sí, pues es una situación complicada ahora por todo lo que está sucediendo en Venezuela. Sí, sí, ahora en algunas ciudades, tú sabes que Colombia en sí es un país de una historia violenta, entonces hubo limpieza social. En Cartagena, por ejemplo, hubo limpieza social en contra de venezolanos, aparecieron varios muertos y los obligan a irse, Sí, lo no, cual pues pues así cualquiera se va, ¿no? sí, Sí, sí. ok. Oye, cambiando un poquito el tema, me estabas platicando que tu hermana es enfermera en Eslovaquia y que recibió ya sus 2 vacunas y aún así se infectó de COVID. Cuéntame un poquito de eso, que la gente pues está esperanzada a la vacuna y con esto toda esperanza se viene abajo. Como diría la canción, todo se derrumbó. Mi hermana, ella trabaja en urgencias allá en una ciudad pequeña que se llama Nitra. Ella siempre ha sido en contra de la vacuna, decía, todo el año pasado nos decía, no se vacunen, eso no está probado, pero la situación en Eslovaquia es muy mala. Desde Ujú, noviembre del año pasado empeoró muchísimo.
Es el país que está en primer lugar de mortalidad por 1 millón de habitantes. Muere Ok. mucha gente y ella ha visto morir mucha gente y dice que además es una muerte muy fea. Entonces eso la hizo cambiar su opinión. En Ujú, enero el gobierno eslovaco empezó con la vacunación de personal médico y de apoyo con la vacuna Pfizer. ujú, Ella se vacunó, recibió las 2 dosis, la primera y a los 15 días recibe la segunda dosis, no tuvo ninguna reacción, ujú. pero hace 2 semanas salió positiva. Toda su familia estuvo positiva, el marido tuvo COVID, los hijos tuvieron COVID y ella fue la última que se hizo test y salió positiva. Entonces, les están haciendo ahora algunos estudios de anticuerpos de sangre, porque pues no debería ocurrir, pero ya se está hablando en Unión Europea que se va a necesitar tercera dosis Wow. de la vacuna. Entonces, al parecer, eso de vacunar no es que nos volvamos inmunes. Lo que pasa es que nos volvamos los transmisores asintomáticos. O sea, vacunación no nos va a quitar tapabocas, ni distanciamiento social, ni nada Claro, de eso. claro, Pero exactamente. además, lo de COVID es en la cabeza. Porque Ujú, fíjate que mis padres el lunes entraron a un spa medicado que allá le paga seguro social a los enfermos o retirados. ujú, Y ellos crean allá unas burbujas ahora. Entonces ellos entran allá, les hacen los test antígeno ujú, ujú. y ya no hay tanto riesgo de contaminación. Mi mamá desde sábado estuvo ya con síntomas de COVID porque sabía que le iban a hacer test. Entonces ella decía, no, a mí ya se me está tapando nariz, ya me duele Sí, garganta y salió negativa, no tenía nada, pero es en la cabeza, ella misma se psicoseó que va a tener COVID. sí, pues ya de alguna manera se sugestionó previamente, ¿no? Pensando en eso. Aquí en Colombia, no sé cómo en México, México estuvo también bastante mal al inicio. Pues todavía estamos mal, ¿eh? O sea, no está controlado esto, pero la gente ya también está saliendo a las calles de manera normal. Eso sí, a todos los ves con cubrebocas o al 98% con cubrebocas. La gente sí se sigue cuidando, pero ya sigues viendo el tráfico, ¿cómo le dicen en Colombia? Los tracones, los ves, Trancones, sí. trancones los ves como si no hubiera pandemia, ¿eh? O sea, eso ya está muy normal. Aquí en Colombia aumentó, yo creo, 1000% uso de bicicleta. En bicicleta ahora. ¿Siguen allá con Sí. el placa y pico que le llaman? Estuvo eliminado durante la cuarentena, Ah, ok. pero ahora normal. O sea, aquí ya la vida volvió a lo normal. Aquí hace 3 semanas, creo, fue que ya quitaron todas las restricciones, dijeron que ya estamos bien. Obviamente aquí se armaron rumbas de una vez, tocaba celebrar. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia entre Sudamérica y Europa? Que aquí, por muy mal que hemos estado, la gente no perdió la alegría. Exacto. Eso, Es de alguna también manera porque es. tenemos sol todo el año, porque tenemos buen clima todo el año, a Sí, veces llueve más, a veces menos, pues en Europa les tocó en invierno, ya eso es deprimente, pero esa alegría que tiene aquí la gente, por muy pobre, por muy desempleada que quedó, porque esto quedó aquí un desastre económico, ujú. eh, sigue siendo alegre. Entonces, ahora están llegando ya muchos turistas extranjeros y todos dicen, pero aquí la gente sigue siendo feliz a pesar de que han perdido todo, están desempleados, pero están felices. Pero al final tienen vida, ¿no? Que es lo importante. Tenemos vida Sí, y tenemos salud y yo creo que eso es lo que valoramos mucho más todos los latinos, como dices, sí. y te sientes pues feliz de seguir vivo y por eso las ganas de festejar y de rumbear, ¿no? Pues, perdón, No te yo preocupes. diría que es porque aquí tenemos tanta pobreza que estamos acostumbrados a manejar eso en Europa y en Estados, no Claro. tanto. En Estados Unidos hay pobreza también, pero Ujú, no, en Europa no hay. ujú. Entonces, yo pienso, si aquí no tiene alguien nada que comer por coronavirus, ¿por qué lo despidieron? Va a semáforo y lava las ventanas. Es Eso en correcto. Europa
la gente no es capaz de hacerlo y va a tener que aprender a hacerlo y va a ser duro. Sí, 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 exactamente. Les toca aprender esa parte y no deprimirse. Bueno, seguramente los psicólogos van a tener mucho trabajo en los países de primer mundo, ¿no? Bueno, en Japón ya hicieron el ministerio de suicidios, así Exacto, que ahí exacto, vamos. exacto. Pero, Y pero, ¿dónde has visto tú que en las favelas, los barrios más pobres haya suicidio? Jamás. no, no, no. De hecho, es probable que te maten por quitarte las cosas, pero no que se suicide la gente. Exacto. Exacto. Ah, pues muy bien, Miroslava. Oye, otra duda o pregunta. De todo lo que has conocido en el mundo, ¿qué ciudad o país te falta por visitar? Que digas, quiero ir a visitar ese lugar o esos lugares. Um, yo nunca he visitado París. ¿Cómo Me da crees? un poco, a mí las muchedumbres, mucha Sí, gente me desespera. sí. Entonces, por eso tal vez no, yo diría que mis planes, si puedo ir, es visitar Kazajstán en el mundo y en ¿Kazajstán? Colombia, Kazajstán. No ¿Dónde sé queda? si se... No. En Asia, fue parte de Rusia, Ok, 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 ya. Ujú. ¿Y cerca de Mongolia. por qué Kazajstán? ¿Qué hay ahí? Cuéntame. Porque he oído muy buenas referencias, ¿no? He oído que es impresionante la belleza de esos mongolos en las estepas y sus carpas, o sea, es algo muy exótico. A mí Asia no me llama para nada la atención visitar, yo tengo fobia a asiáticos. Y, entonces, tal vez París y Ujú. Kazajstán. Y en Colombia yo quisiera ir a visitar las ballenas en septiembre a octubre, que nunca he ido, Ok, en la costa pacífica. ok, muy bien. Y de los lugares que ya conoces, ciudades y países, ¿cuál podría ser tu favorito? Vamos a quitar Eslovaquia y vamos a quitar Colombia, fuera de eso. Mm. Que tú digas, me gustaría pasar ahí una temporada, algunos meses, visitando con más A calma. mí me encanta Italia, realmente Ok, nosotros pasamos muchas vacaciones en Italia y es el país que yo digo, si yo me voy de Colombia a vivir a Europa, me sería voy a Italia. Italia. Ok, muy bien. Buena elección. Sí. Y también me gustó mucho la parte alemana arriba en el norte, la parte del mar Báltico. Ok, Es frío, muy ajá. frío en verano, pero la gente es, uff, allá todavía es ese recuerdo vago de nuestras épocas del comunismo. Exactamente. Oye, de Eslovaquia, ¿extrañas algo además de la familia? ¿Qué extrañas de Eslovaquia? ¿O ya La no? comida, mi mamá ahora me mandó queso de ovejas, me mandó una maleta llena de comida. Ok. ¿Y ahí en Colombia no hay algún lugar donde puedas conseguir ese tipo de alimentos? No, No, nada. no, no, nada. Pues conviértete en exportadora, llévate todo lo bueno de Eslovaquia a No, Colombia. yo no soy tan buena para cocina como para empezar aquí promover eso. Ok, Pero ok. si me apago esto. ¿Te ha pasado que cuando ya estás en Eslovaquia por semanas, qué empiezas a extrañar de Colombia? Al revés, o sea, ¿qué extrañas de Colombia? Eh, para nosotros, aquí en Colombia vive una comunidad grande de alemanes, suizos, y uno se pregunta, pero ¿por qué un suizo vive en Colombia? ¿Por qué no Ajá, vive en Suiza, que es paraíso? Y es eso, que el choque cuando tú vives aquí, llegas allá, es esa poca amabilidad de la gente en general. muy fría, muy Digamos seca, ¿no? que países latinos como Italia, como España, Portugal, hay excepciones, pero tampoco son tan amables como los de aquí. Ok, Y los servicios, te molestan mucho, la servicialidad de la gente allá es muy mala. ujú, ujú. Entonces, uno ya se acostumbra a eso aquí y después de un tiempo, demasiada orden también cansa un poco, ¿no? Sí, sí, Pero sí. lo que yo he dicho hace muchos años es que los países de donde yo vengo, que es Europa Oriental,
Ujú. Realmente en este momento están en el fondo de la decadencia social y cultural. Es terrible el egoísmo que está allá, la apariencia. Yo no lo he conocido. Cuando yo me fui de allá, un eslovaco era una persona sencilla, amable. Eso ya no existe. Ok, Entonces, no hay respeto con los viejos, no hay amabilidad, todo eso, solo apariencia, a mí me molesta. ok. Entonces, ¿sí has notado cambios desde que saliste de Uf, Eslovaquia? muchos cambios y de hecho la Pero para mal. situación actual en esos países los confirma. Allá en este momento hay toda pandemia es una lucha política y todo va mal por eso. Exacto. Bueno, así está pasando aquí en México, ¿eh? Con nuestro presidente. Es también, se ha politizado todo esto de la pandemia, las vacunas, etcétera. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, digamos que el gobierno aquí también es, como dicen los colombianos, un poco boleta porque se la pasa recibiendo vacunas en el aeropuerto y haciendo campaña, pero digamos que en esta situación tan difícil, los peores enemigos aquí no se ponen a enfrentar y molestar con eso la gente en este momento. Lo que Ujú. pasa allá, los debates políticos diarios son Ah, ok. terribles allá. Ok, ok. ¿Y allá se han escuchado casos también fuertes de corrupción dentro del gobierno? ¿O no? Digo, nunca al Yo grado creo de que Latinoamérica, ¿verdad? Eslovaquia es el país más corrupto de Unión Europea. Ah, sí. Y por eso están en una situación bien complicada política en este momento. Ok, ok. Pero sí, sí, también son corruptos. Digamos que no son tan descarados como en Colombia. Aquí se roban dinero antes de construir la vía. Allá construyen mal la vía y se roban el resto del dinero. Más o menos Exacto. esa es la diferencia. O sea, alcanzas a ver que sí están haciendo algo con tu dinero y Sí, se aunque roban otra mal, parte. exacto. Exacto, Eh, pero corrupción es problema de todo el mundo en este momento, sí, pienso yo. totalmente, totalmente. Cuando vas a Colombia, tus amistades, tus familiares, ¿hay algo que critican en ti, que te digan, es que ya eres demasiado colombiana, ya eres demasiado, algo que no hacías antes de salir de Eslovaquia y ahora lo hagas ya sin pensarlo y que digan, oye, pero ¿por qué haces esto? ¿O No, no hay ninguna maña no, que hayas pescado de no, Colombia que sea no. criticada por allá? No, porque además ellos adoran todo lo de Colombia, les parece lindo, que la gente es muy amable y todo eso, Sí. entonces no tienen mucho que criticar. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, felices tus padres con sus nietos colombianos. Sí, sí, ellos hablan ambos idiomas, entonces la comunicación es muy fácil. Claro, eh, y tratamos también mantenerla para que ellos se puedan comunicar con la familia de allá, aunque pues la lengua materna realmente no es de la mamá, es en el país donde ellos crecen. Ellos hablan bien español sí, y se les oye en eslovaco que son extranjeros. exactamente. ¿Tú qué idiomas hablas, además de español, inglés y eslovaco? ¿Solamente esos tres? No, también hablo alemán, hablaba italiano, pero eso se me mezcla mucho con español, así que dejé de hacerlo. Bueno, pero Dejé lo de hacerlo. entiendes. Hablo español, alemán e inglés. Pero pues con eslovaco yo me comunico en una parte oriental de Europa. ¿Los eslovacos en general hablan dos, tres idiomas también? Sí, Ok, sí. Sí, porque es un país muy pequeño y ¿quién va a hablar eslovaco? Nadie. exacto, exactamente, Nos toca, justo. Les nos toca toca y aprender a nos comunicarse gusta. con el resto del mundo, ¿no? Sí, sí. Ok, muy bien. ¿Algún ah, país cercano a Eslovaquia que tú sientas que es bonito para visitar, que te hayas llevado tu grata sorpresa sin haberlo conocido previamente ahí en Europa Oriental? Digamos que todos los países de Europa Oriental les encantan a los extranjeros visitar, en especial República Checa y Eslovaquia, por pequeñas. Ujú. Y todo es pequeño. Entonces tú vas a Praga, es como París, pero mucho más bonito y todo está a 10 minutos de camino, a diferencia de París. Por eso le gusta a los extranjeros. Y en sí esos países están muy bonitos. En Eslovaquia, nosotros cuando viajamos, mi cuestión de corazón es la montaña de allá, que se llama Tatras.
¿Ah? Cada verano pasamos allá, hacemos senderismo, a mí me encanta Ujú. y nos gusta. De ahí ya exactamente eso está en frontera con Polonia, también nos encanta ir a Polonia, los polacos son una gente que nos entendemos, que nos gustamos, son como chinos en Unión Europea, Ok. gente recursiva, negociantes y eso nos gusta. Ah, qué Entonces, bien. Polonia sí yo recomendaría visitar, no se promueve tanto desde el punto de vista turismo, Así es. pero los paisajes son hermosos. No, y además Europa Oriental es mucho más accesible económicamente hablando que Europa del Este, ¿no? De Europa del Sí, Oeste. Y yo solamente tuve oportunidad, creo que sí te platiqué cuando visité Praga. Es la única ciudad que he visitado y pues no tuve tiempo de ir a visitar tu país. Solo fui 3 o 4 días a Praga de rápido, pero es uno de mis viajes pendientes, viajar por Europa del Este. eso, el circuito que suelen hacer los extranjeros llegan a Praga o a Budapest, entonces se van Praga, Bratislava, Viena, Budapest, o al revés, Ujú, Budapest, Viena, Bratislava, Praga. exacto. Sí, también tengo ganas de ir a Bulgaria, a Sofía. Quiero pues, visitar ahí, también pasar a Estambul y de ahí ir a conocer la otra maravilla del mundo, Petra, que es de los que me faltan por ahí. Sí. ¿Tú Sí, cuántas maravillas del mundo? el viaje de Bulgaria, de Rumania a Bulgaria a Estambul, era anteriormente, en mi niñez, era viaje de negocios Ah, de los países comunistas. sí, 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 así es. Ujú. Ah, ¿qué te iba a preguntar? Se me fue la pregunta. Bueno, no, ahorita me acuerdo. Algo te iba a preguntar de por ahí de esos lares. Pero ah, en Eslovaquia, ¿qué hay de lugares turísticos que llamen la atención como para incitar a la gente a visitar? O sea, ¿qué hay que llame la atención de la gente por conocer ahí en Digamos, Eslovaquia? Eslovaquia tiene 3 especialidades. Siendo un país muy chiquito, tú le das Ujú. vuelta en menos de un día a todo el país. Ok. Ya eso es muy bueno. Pero tiene 3 especialidades. Ellos tienen una red de spas medicinales, yo Ah, diría que la mejor en toda Europa. Entonces, y tienen hoteles muy buenos para eso, de qué spas bien. medicinales y todo lo que son acuaparques y toda la recreación acuática. El segundo circuito es circuito de senderismo. Ujú. En Eslovaquia y República Checa todavía eso viene desde época de comunismo. El senderismo se hace con demarcaciones que existen por las rutas, entonces tú no necesitas prácticamente nunca guía. Ah, Tú ok. escoges tus rutas, tienen eso súper bien señalizado, tú tienes en esa señalización descrito, mira, este sendero se demora 2 horas, esta dificultad, vas por la marca amarilla, este es dificultad Ok. difícil, vas por la marca, entonces eso es muy bueno, lo de senderismo y montañas y Está naturaleza es muy marcado linda. como para los esquiadores, ¿no? Que les dicen de qué color es la montaña para que sepan en dónde se meten, No, ¿no? no, son unas marcas chiquitas, si quieres, googlealo. Ah, ok, Senderismo en Eslovaquia y República Checa no existe en ningún lado del mundo. ok, qué bien. Entonces, en ciertos cruces de caminos encuentras direcciones señalizadas con descripción de dificultad, de tiempo, cuánto te demoras y distancia que recorrerás, y la marca que tienes que seguir son unas rayitas y tú siempre las ves por los árboles, nunca te pierdes. Ah, excelente. Oye, qué bien. Es algo muy especial, no existe en ningún otro país, solamente de República Checa y Eslovaquia. Y el tercer circuito que ahora hace mucha gente son los castillos y ruinas. Uy, Ok, cada segunda montaña lo tiene, así que tienes que hacer un mes allá. Pero hay castillos muy bonitos de las épocas medievales. de medievales y austrohúngaros Ok, también. ok. Ellos tenían fincas allá en Eslovaquia, así que hacían castillos Y los han bonitos. adecuado bastante para recibir al turismo, supongo. Sí, sí, ¿Y, todos están y te puedes para hospedar público. dentro de los castillos o solo es una visita
Hay de días. algunos que ofrecen hospedaje. Ok. Ah, mira, suena bastante interesante. Y es que de Sí, Eslovaquia, hay unas ruinas de épocas medievales. De hecho, algunas películas, creo que la de algo de dragones han hecho allá. ok. Ah, qué bien, qué bien. Sí, muy interesante también. Pues cada país tiene sus cosas muy esenciales de ellos y que los caracterizan, ¿no? Como esto que mencionas. Lo que te iba a preguntar, Miroslava, es de las 7 maravillas actuales del mundo, ¿conoces algunas? ¿Sabes cuáles son, para empezar? No sé cuáles son. Son No el sé cuáles son. Corcovado. Yo pienso que uno tiene sus propias maravillas. Eso No, que yo sé, pero alguien a bueno, mí me diga fue cuáles por son las votación 7 eso. maravillas del mundo no me parece válido. Bueno, fueron por votación del mundo, es Machu Picchu, Corcovado, el Coliseo de Roma, Chichén Itzá en México. ah, eh, eh, Ay, no, pues, ¿y por qué está México y por qué no está Ciudad Perdida de Colombia? pues porque seguramente no hay suficientes colombianos que votaran por esa maravilla del mundo. Yo estuve en Coliseo, conozco Ciudad Perdida Coliseo. de Colombia, ¿dónde está eso? Cuéntame. Eso está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es como Ah, a 3 días de camino. ¿y qué hay ahí o qué hubo Pero ahí? ahora, ¿cómo? ¿Qué hubo ahí en esa ciudad perdida? Son, es la ciudad indígena, las terrazas típicas Ok. de los incas. Ok. O sea, tipo Machu Picchu, pero actual. Eh, Más chiquito y menos accesible. Tienes que caminar 3 días por la selva, dormir en unos campamentos indígenas, miras y bajas otros 2 días. Así que a Machu Picchu llegas en un tren. Exactamente. O sea, Y el hecho que sea tan remoto y difícil acceso, acceso le da cierto toque mágico, ¿cierto? claro. De hecho, yo no había escuchado hablar de esa ciudad perdida. Suena interesante visitarla. Y estaba bien perdida porque creo que esa la descubrieron en los años 60, si me acuerdo bien. Ok, ok. No, pues muy bien. Muy bien, Miroslava. Pues te agradezco muchísimo, muchísimo esta breve plática. Me da mucho gusto pues conversar contigo de esta manera. No sé cuándo fue la última vez que nos vimos, pero ya tiene como unos 4 años, yo creo. No sé cuándo fue la última vez que estuve por allá, que tuvimos oportunidad de tomarnos un café rápidamente y me traje mis sobres ¿de qué eran? ¿De Lula o de qué era? Ya no me acuerdo de qué fueron los sobres. De un agua que te decía yo de en polvo, ¿te acuerdas? Sí, del lulo, De Lulo, de Lulo. una fruta colombiana. Exactamente. Fue la última vez que tuvimos la oportunidad de vernos personalmente, pero pues me da gusto ver que los años no pasan por ti. Ah, De verdad, de verdad. Síguete cuidando igual y me pasas la receta porque tú sigues igualita, Miroslava. Colombia es muy reconocida por buenos artistas en sector de estética médica. Yo sé, de hecho, ¿sabes qué? Hay mucho turismo ahorita que lo mencionas para estéticas, para cuestiones estéticas, es cierto. Mucha gente que se va a operar allá. Claro, casi que se tienen que cambiar pasaportes cuando se van. Exacto. Pero tú no te has operado, Miroslava, nada. No, Ahí no, está, entonces es belleza natural. sí, Sí, son los genes. exactamente. No, pues me da muchísimo gusto saludarte, Miroslava. Un abrazo muy grande, un beso desde México y pues saludos a toda tu familia. Síganse cuidando dentro de lo que cabe Gracias. y pues a seguir viajando en cuanto se pueda, ¿verdad? Lo mismo, tú también, espero verte aquí en Colombia o allá en No, ya vente Europa. a México, ya es hora, 20 años esperando a que vengas, ahora vente con toda la familia. Ay, sí, ¿sabes qué? Ya antes de terminar, aquí estaban haciendo muy buena oferta para Xcaret. Hay un hotel precioso, hay un hotel Por precioso. eso. Y siempre era costoso, pero con todo esto de pandemia, hasta ellos tuvieron que bajar precios. Claro. Entonces, el Hard Rock
o Ujú. Xcaret están haciendo muchísima publicidad aquí en Colombia y realmente tengo ganas de ir porque además dan buen precio. Lo que me tiene un poco Detenido. restringida o que me da pereza es que requieren esos test de PCR y Sí, antígeno y todo esto que se te empiezan a hurgar en la nariz por sí. viajar, ¿no? Sí. Sí, de hecho, a mí también es lo que me está deteniendo para ir a Estados Unidos. Desde el año pasado tengo por ahí unos compromisos, pero ahorita que ya empezaron a pedir la prueba, no pienso viajar mientras me pidan esa prueba, la verdad. Sí, No sí. quiero que me Pero yo metan creo un que va a cotonete tocar, o gigante sea, por la nariz. yo ya sé que si queremos viajar en Europa, a Europa en verano, nos va a tocar. Ok, ok. Pues de hecho, de los hoteles que mencionaste, te recomiendo 1000 veces a Xcaret porque está lleno de naturaleza por todas partes. En cambio, Sí, el Hard Rock es el mismo concepto en todo el mundo. sí, sí. Pero si pueden, vénganse más tiempo. Hay vuelos muy económicos de Cancún a Ciudad de Sí. México. O sea, por 75, $80 compras un vuelo redondo de Cancún a Ciudad de México y vénganse a pasar unos días también a Ciudad de México y por acá los saludo. Sí, seguro, seguro. Si estamos allá, toca buscar el tiempo. Con más pandemia, que no podamos viajar a Europa, pues viajamos más aquí. Claro, por supuesto. Es hora de conocer un poco más de Sudamérica y de Ay, América sí, Latina en general. sí, sí, eso Así es tienes buen cierto. pretexto. Ujú. Mironova, pues 1000 gracias, un gusto y estamos en comunicación. Que tengas un Gracias a muy ti bonito también, día. José. Chao.